Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe, más fe y más amor. Continuamos, hermanos, con esta serie de estudios bíblicos a partir del segundo libro de Samuel. Y hoy vamos a analizar en el versículo 21. Primero, la primera parte era la venganza de los gabaonitas, que ya la vimos en otro video, y ahora nos conecta a partir del versículo 15. Dice: Abisai libra a David del gigante. Entonces aquí tenemos unos personajes que son Abisai. ¿Quién era Abisai? Hermano de Joab y primo de David. Sabemos que todos sus generales y toda la gente que eran sus sobrinos, sus primos, ¿verdad? Y era el comandante del ejército de David, y acompañó a David cuando tomó la lanza y la cantimplora de Saúl, cuando él lo buscaba, y entonces el rey Saúl se quedó dormido y él fue y le dijo: mira, aquí tengo, esto es tuyo. Bueno, y Abisai fue pues el que mató al gigante en este capítulo. La historia habla de los filisteos. Dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. ¿Quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran los mayores enemigos de ¿quién? Del pueblo de Israel por 200 años. Pero los filisteos tenían algo, que eran hombres guerreros, sabrían trabajar la tecnología del hierro para las armas, para las herramientas. ¿Sí? También producían vino y cerveza. En las excavaciones que se han hecho de esas tierras se han visto que habían viñedos y cervecerías. ¿Sí? Adoraban a los dioses Astarot, Dagon y Belzebú. ¿Sí? En el Éxodo se dio tomar, cuando el pueblo de Israel salió, ellos tuvieron que tomar otro camino para no pisar las tierras de los filisteos. O sea, era una enemistad que ya tenían hace mucho tiempo. Y aquí aparece otro personaje, que es Isbi-Benob, que era un gigante guerrero que intentó matar a David en la guerra con los filisteos. Y dice que la punta de la lanza pesaba 3 kilos. Bueno, aquí ya tenemos más o menos. Era descendiente de Rafa, era raza de gigantes. Dice que Isbi-Benob fue el último gigante que murió a manos de Abisai, sobrino de David. Vamos entonces a mirar que dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Muy posiblemente ya David estaba en una edad bastante avanzada, las enfermedades que ha tenido, todo lo que había pasado, ya David estaba cansado, ¿verdad? Es que no por tener el apoyo del Padre no iba a envejecer, no por amar a Jesús no vamos a enfermar, no por amar a papá no nos vamos a morir, o él no va a permitir que nos pasen cierto tipo de cosas. Entonces aquí vemos que David, ¿qué pasó? Se cansó. David estaba cansado. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Vamos a ver qué pasa con estos gigantes en la Biblia. Entonces, vamos a ver con Isbi-Benob, que era de la familia de los gigantes. Dice los estudiosos que los gigantes en la Biblia medían desde casi 2 hasta casi 9 metros. Se dice que Goliat medía más o menos 2 metros con 9, casi 3 metros. Y los israelitas, la raza promedio de los israelitas, medían 1,55. Entonces eran hombres prácticamente el doble de ellos, eran muy grandes. Goliat dice que casi medía 3 metros. Og, el rey de Basán, dice que su cama era de 4 metros de largo por 2 de ancho, o sea que era un hombre muy grande. Y los anaseos, los que cuando dijeron, fueron los espías, no, eres un hombre muy grande, que yo no sé qué,
que ellos se sentían, los espías dijeron que se sentían como langostas comparados con su estatura, o sea que eran hombres muy, muy grandes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta pequeña reseña acerca de los gigantes. Dijo, mas Abisai, hijo de Sarbia, o sea, el sobrino de David, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Él representaba la lámpara de Israel, la luz de Israel era David, ¿sí? Entonces aquí miramos cómo en esta historia se teje esa grandeza y esa ayuda que tenía David y cómo los gigantes no son, porque la mayoría de la gente piensa que fue solamente Goliat, pero mire que aquí nos están hablando de otros gigantes que pues en fuerza humana ellos no hubieran podido, ¿cierto? Pero como eso fue algo de Dios y cuando Dios mete e intercede, la cosa es diferente. Entonces ellos pudieron matar esto. Es que yo me imagino una persona, si la cama tenía 4 metros de largo, por Dios, ¿cómo era ese hombre? ¿Verdad? Grandísimo, un gigante. Entonces vamos a dejar aquí. Y vamos a empatar aquí, porque este fue del 15 al 17. Vamos a ver del 18 al 21. Dice que los hombres de David matan a los gigantes. Entonces vamos a ver que este no fue el Abisai, pues libró a David del gigante. Hasta David era cansado y llegó a Abisai y lo mató. Pero vamos a ver qué pasó. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Ellos ya sabemos que iban peleando. Entonces, Sibekai Usaita mató a Saf. Saf era descendiente de los gigantes, ¿sí? O sea que aquí vemos cómo mataron a otros gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos. O sea, ellos cada vez que tenían sus guerras, los filisteos sacaban un gigante diferente para que los acompañara. Pero aquí ya vemos que ya aquí van 3 gigantes que mueren a manos del pueblo de Israel, a manos de esos pequeñitos. Unos 50 contra 3 metros, 4 metros, eso es mucho. Los doblaban en estatura. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanan, hijo de Jare Orequín de Belén, mató a Goliat Eteo. Aquí fue otro. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. O sea, si la lanza era así, ¿cómo sería eso? Aquí ya van 1, 2, 3. Vamos para la cuarta guerra. Hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 por total. Y también era descendiente de los gigantes. Entonces, mire aquí cómo estamos viendo, Jonatán era hermano de David, que mató a los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, de los 12 dedos. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, con el primero que fue Isbi-Benob, eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Mire, hermano, aquí esto es un estudio bíblico, pero esto sí nos deja una enseñanza. Y es que cuando nosotros estamos pegados de la mano de Dios, cuando nosotros dependemos de Dios, no importa cuán grande sea nuestro adversario. Cuando Dios está con nosotros, entonces aquí vemos cómo todos estos gigantes que eran 2, 3 veces más grandes en altura. Acá no dice, la palabra nos dice
cómo los mataron, el único que sabemos cómo murió fue Goliat, con la onda, ¿sí? Le he dicho de una vez, pero no nos dicen cómo murieron, pero sí que murieron y sí que eran grandes. Entonces, es mirar esa provisión de Dios en todo momento. Es mirar cómo cuando nosotros vamos de la mano de Dios, cuando nosotros tenemos una promesa de Dios, ahí no hay enemigo que pueda contra nosotros, no importa el poder, no importa la altura, que es el presidente, que es el jefe de la compañía, que es el rector, que es el gerente, que es el profesor, que ese es el papá y yo estoy... No, ahí no hay nada que ver. Cuando usted, ya papito Dios, puso un decreto sobre usted y tiene una luz y una dirección con usted, ahí no hay nadie por fuerza física o por fuerza intelectual que contra usted pueda. ¿Por qué? Porque ya hay un decreto, porque ya hay un mandamiento del cielo y hay algo que se tiene que cumplir. Entonces, por pequeños que nosotros nos veamos, porque a veces, mire, a uno a veces hasta le dicen, mire, es que la profecía dice esto y esto y esto, y uno en su carne, uno dice, bueno, Señor, ¿y cómo voy a hacer? Uno es tan, que uno hasta dice, bueno, ¿y cómo va a hacer eso? Y no sé qué, pero resulta que Dios ya tiene un plan, ¿sí? Cuando esta gente llegó ante esos gigantes a la guerra, Dios ya tenía un plan. ¿Qué pasó cuando llegaron al monte de Efraín? Ya Dios tenía un plan. Y hasta la encina enredó ¿a quién? Absalón, el hijo de David. Y dice que mató ese día más el bosque de Efraín, mató más hombres que los mismos soldados. Porque ya el mandato estaba dado y toda la naturaleza alaba a Jehová. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo esa encina para enredar a ese hombre? Y que el hombre es que quedó ahí enredado en la encina. Pero también hay un salmo que dice que los árboles eran como hombres. Bueno, misterios de la palabra, misterios de la Biblia, misterios que vamos viendo día a día. Bendiciones, suscríbase, dele like, más fe y más amor. Esto es Estudios Bíblicos en Píldoras de Fe.